Tijuana es una ciudad que nunca duerme. Es un lugar lleno de vida, de contrastes, donde las luces de los casinos y los bares se mezclan con las sombras de callejones poco iluminados. Es una frontera, un punto de encuentro y de partida, con una energía que te atrapa desde el primer momento. Aquí la gente vive rápido, con una mezcla de esperanza y de dureza. Se trabaja duro, se lucha por salir adelante, y a veces se tropieza con realidades que preferirías no conocer. El crimen organizado siempre ha estado ahí, como un telón de fondo, una presencia constante que la mayoría de la gente intenta ignorar mientras sigue con su día a día. No es algo de lo que se hable abiertamente en cada esquina, pero sabes que existe, que está presente, y que puede surgir en cualquier momento para cambiarlo todo. En medio de todo este bullicio vivía Ricardo. Ricardo era taxista, un hombre de rutina. Su día comenzaba temprano antes de que el sol calentara la ciudad, y terminaba tarde cuando las calles ya estaban llenas de ruidos de la noche. Su taxi, un viejo Nissan Suru blanco con detalles rojos, era su oficina, su sustento y en muchos sentidos su hogar. Conocía cada calle, cada atajo, cada bache de Tijuana como la palma de su mano. Llevaba a la gente de un lado a otro, escuchando sus historias, sus prisas, sus preocupaciones. Era un hombre honesto, de esos que te devuelven el cambio exacto y que siempre intentan encontrar la ruta más rápida. No era rico ni pretendía serlo. Solo quería trabajar, vivir tranquilo y cuidar de los suyos. Era un hombre común, con la piel curtida por el sol y los años al volante, pero con un sentido de la lealtad que pocos podían igualar. Para Ricardo la palabra valía oro, y la amistad mucho más. Y hablando de amistad, en la vida de Ricardo había una persona que ocupaba un lugar especial, casi sagrado. Su mejor amigo, al que todos conocían como el Güero. Nadie recordaba haber visto a Ricardo sin el Güero a su lado en los años de juventud, ni a el Güero sin Ricardo. Se conocían desde niños, desde que jugaban a la pelota en las calles de tierra de su colonia. Crecieron juntos, compartieron los mismos sueños de una vida mejor, las mismas penurias y las mismas risas. Eran como hermanos, de esos que no necesitan lazos de sangre para sentir una conexión profunda. Cuando uno tenía un problema, el otro estaba ahí sin preguntar, solo para apoyar. Ricardo recordaba innumerables momentos con el Güero. Desde aquella vez que el Güero le prestó su primer sueldo para que Ricardo pudiera arreglar el taxi cuando lo acababa de comprar, hasta las noches enteras de pláticas bajo las estrellas, planeando cómo harían para mejorar sus vidas. El Güero era el optimista, el que siempre veía el lado bueno de las cosas, mientras que Ricardo era más cauto, más de pies en la tierra. Se complementaban perfectamente. Su amistad era un pilar en la vida de Ricardo, de esas que te dan fuerza para seguir adelante cuando todo se pone difícil. Era un vínculo inquebrantable, forjado a lo largo de décadas de lealtad y cariño sincero. Una noche, como tantas otras, Ricardo y el Güero estaban juntos. Habían terminado sus respectivas jornadas laborales. Ricardo había guardado su taxi y el Güero había cerrado su pequeño negocio. Se encontraron en el puesto de tacos de la esquina, su lugar habitual. Hablaban de cosas sin importancia, de los clientes del día, de un partido de fútbol, de los planes para el fin de semana. El aire de Tijuana estaba fresco, con el olor a carne asada y a gasolina. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor. Estaban ajenos a cualquier peligro, viviendo ese momento de tranquilidad que tanto valoraban. Ricardo le contaba a el Güero sobre un viaje largo que había hecho, y el Güero se reía de alguna anécdota. Se despidieron con una palmada en la espalda, prometiendo verse al día siguiente para tomar unas cervezas. Esa fue su última conversación significativa, su último encuentro en lo que parecía una noche más, una noche normal en Tijuana. Ninguno de los dos sabía que esa sensación de normalidad estaba a punto de romperse en mil pedazos, que la tragedia se cernía sobre ellos, esperando el momento justo para golpear sin piedad. La vida a veces es así de cruel. Te da un momento de paz antes de sumergirte en el caos. La sombra del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, se había extendido por Tijuana de una forma silenciosa pero implacable. No era algo que Ricardo y el Güero hablaran mucho, pero se sentía en el ambiente. Había noticias en la radio, comentarios entre los taxistas, historias que corrían de boca en boca sobre cómo este grupo, conocido por su brutalidad y su forma de operar sin miramientos, estaba ganando terreno en la ciudad. No era la primera vez que un cártel intentaba imponerse, pero la forma en que el CJNG lo hacía era diferente. Sus métodos eran más agresivos, más visibles,
Se hablaba de extorsiones a pequeños negocios, de cobro de piso, que antes no era tan común en sus zonas. Empezaron a aparecer pintas en las paredes y se veían caras nuevas en las esquinas, gente que no era de ahí, con carros polarizados que infundían respeto y miedo a partes iguales. Ricardo y el Güero, como muchos otros ciudadanos honestos, intentaban llevar sus vidas ajenos a todo eso. Pensaban que si no se metían con nadie, nadie se metería con ellos. Las advertencias circulaban, sí, pero siempre parecían dirigidas a otros, a los que estaban involucrados en cosas malas. Nunca imaginaron que la sombra de esa organización criminal se extendería hasta su humilde existencia. El Güero tenía su propio negocio, un pequeño taller mecánico en una de las colonias más antiguas de Tijuana. No era grande, pero era suyo. Lo había levantado con mucho esfuerzo, con las manos llenas de grasa y el sudor de años de trabajo. Reparaba de todo, desde carros viejos que apenas se sostenían hasta camionetas de reparto. Era un hombre de palabra, y su taller era un punto de referencia para la gente del barrio. Había invertido todos sus ahorros y su corazón en ese lugar, y era su orgullo. Quería dejarle algo a su familia, un patrimonio, un futuro. Pero fue precisamente ese taller, ese lugar de trabajo honesto, el que se convirtió en un objetivo. Los rumores de las extorsiones se hicieron realidad. Una tarde unos hombres se presentaron en el taller del Güero. No eran de la policía ni de ninguna autoridad. Hablaban con un tono que no admitía discusión. Le dijeron que ahora tenía que cooperar con ellos, que el taller estaba en su territorio. El Güero, valiente como siempre, intentó resistirse. No tenía mucho dinero y el poco que ganaba lo necesitaba para su familia. Intentó negociar, explicarles su situación, pero no sirvió de nada. Esos hombres no entendían de razones. Le dejaron claro que si no pagaba las cosas se pondrían muy feas. El Güero no le contó todo a Ricardo en ese momento. Quiso protegerlo, no quería arrastrar a su amigo a sus problemas. Intentó manejar la situación solo, pensando que podría arreglarlo, que si pagaba una vez quizás lo dejarían en paz. Ingenuo, como muchos que caen en las garras de estas organizaciones. La noche del ataque fue algo que Ricardo nunca podría borrar de su mente. No fue un simple robo, ni una advertencia. Fue un acto calculado, una muestra de poder. Un grupo de sicarios del CJNG irrumpió en el taller de El Güero. No buscaban dinero, buscaban dejar un mensaje, silenciar cualquier intento de resistencia, tomar el control de la zona. Se decía que El Güero había hablado de más con alguien, que se había negado a seguir pagando el derecho de piso. O quizás simplemente lo eligieron al azar para mandar un mensaje al resto de los comerciantes. No importaba el motivo real, el resultado fue el mismo. El Güero estaba solo en el taller, terminando un trabajo. No tuvo oportunidad. Los sicarios entraron con violencia, armados hasta los dientes. El Güero, a pesar de su miedo, intentó defender lo suyo. Quizás pensó en su familia, en el esfuerzo de años, en la dignidad. Se enfrentó a ellos con las pocas herramientas que tenía a mano, pero estaba en una desventaja abrumadora. La brutalidad del acto fue indescriptible. No hubo piedad. Los golpes, los gritos, los disparos. La escena fue dantesca. El Güero fue asesinado a sangre fría, en su propio taller, el lugar que tanto amaba y por el que tanto había luchado. No solo lo mataron, sino que destrozaron el lugar, como para dejar claro que nadie se oponía impunemente. Ricardo estaba en su casa cuando recibió la llamada. Era de un vecino de El Güero, la voz temblorosa, casi inaudible. «Ricardo, es El Güero. En el taller ha pasado algo terrible». La incredulidad lo invadió primero. «No, no puede ser», pensó. Había hablado con él hacía unas horas, se habían despedido con una palmada en la espalda. La negación fue su primera reacción, un escudo contra el horror que se avecinaba. Pero la insistencia del vecino, el tono de desesperación en su voz, lo hizo salir corriendo. Se subió a su taxi, las manos temblándole en el volante, y condujo a toda velocidad hacia el taller. El camino se hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cuando llegó, la escena era un caos. Luces de patrullas parpadeando, ambulancias, gente agolpada, curiosos con el rostro pálido. Un cerco policial ya estaba establecido. Ricardo se abrió paso entre la multitud, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, un nudo en la garganta. Vio el taller. La puerta estaba destrozada, las ventanas rotas, el interior hecho un desastre. Y luego vio el cuerpo.
Ahí estaba el Güero, tirado en el suelo cubierto con una manta. La imagen se grabó a fuego en su retina. Era real. Su mejor amigo, su hermano, el hombre con el que había compartido toda una vida, estaba muerto, asesinado brutalmente. Ricardo no pudo contener las lágrimas. El dolor era físico, un agujero en el pecho que le robaba el aliento. Cayó de rodillas, las manos apretando el puño, la rabia empezando a fermentar en su interior. No solo le habían quitado a su amigo, le habían arrebatado un pedazo de su propia alma. La cruda realidad de la pérdida lo golpeó con una fuerza devastadora. La normalidad de su vida se había esfumado en un instante, reemplazada por un vacío inmenso y una sed de algo que aún no podía nombrar, pero que ya empezaba a crecer en lo profundo de su ser. Un dolor tan profundo que poco a poco se transformaría en una determinación fría y peligrosa. El dolor de Ricardo era un pozo sin fondo. Los días después del asesinato de El Güero fueron un tormento. Se sentía vacío, como si le hubieran arrancado una parte vital. La rabia se mezclaba con una impotencia abrumadora. ¿Cómo era posible que algo así sucediera? ¿Cómo podían estos criminales actuar con tanta libertad, llevándose vidas inocentes y nadie hacía nada? Los intentos de buscar justicia por las vías normales fueron inútiles. La policía, aunque tomó la denuncia, parecía más preocupada por los trámites que por una investigación real. Le dijeron lo de siempre. Haremos lo que podamos. Es un caso difícil. Sabemos cómo operan estos grupos. Eran palabras vacías que solo servían para recordarle la ineficacia del sistema. Ricardo visitó la fiscalía, habló con abogados, pero todos le decían lo mismo. Enfrentarse al cártel Jalisco Nueva Generación era como chocar contra una pared. La impunidad era casi total. Los que se atrevían a hablar, a señalar, terminaban igual o peor que el Güero. Esta realidad, esta verdad tan cruda, solo alimentaba más su frustración. La sensación de que no había salida legal, de que nadie pagaría por lo que le hicieron a su amigo, lo carcomía por dentro. Se sentía atrapado en una red de miedo y corrupción, donde los buenos siempre perdían. El velorio fue un desfile de caras tristes, de amigos y familiares que compartían el luto, pero también el temor. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos pensaban. Todos sabían quiénes eran los responsables, pero nadie podía nombrarlos. Una tarde Ricardo se encontró frente a la tumba del Güero. El sol se ponía tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Estaba solo, el silencio solo roto por el viento. Miró la lápida, las flores marchitas. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran solo de tristeza. Había una dureza, una determinación. «Te juro, Güero», murmuró, su voz apenas un susurro. «Te juro que esto no se va a quedar así. No te voy a dejar solo, van a pagar todos ellos». No fue un grito, no fue un arrebato impulsivo. Fue una promesa fría, calculada, nacida de un dolor tan profundo que había transformado la desesperación en una resolución inquebrantable. En ese momento, Ricardo dejó de ser solo un taxista. Se convirtió en algo más. A partir de ese día, su trabajo como taxista adquirió un nuevo propósito. Ya no era solo una forma de ganarse la vida. Ahora era una herramienta, un disfraz perfecto. Nadie sospecharía de un taxista. Su taxi, su viejo Chevy, se convirtió en su oficina de observación. Tijuana era su tablero de juego, y él conocía cada callejón, cada esquina, cada atajo. Empezó a observar. Conducía por las zonas donde sabía que operaban los del CJNG. Escuchaba las conversaciones de sus pasajeros. La gente habla mucho en los taxis. Sin querer le daban pistas, nombres, lugares. Ricardo tenía una memoria prodigiosa para los detalles. Recordaba placas de autos, tatuajes, apodos, caras. Se volvió un fantasma en las calles. Pasaba horas estacionado simulando esperar un viaje, pero en realidad observaba. Veía los vehículos de lujo que se movían con impunidad, las casas donde se reunían, los negocios que extorsionaban. Empezó a trazar patrones. ¿A qué hora se movían? ¿Con quién? ¿En qué tipo de coches? Su conocimiento de la ciudad, que antes era solo una ventaja para llegar más rápido a un destino, ahora era su arma secreta. Aprendió a identificar a los halcones, a los sicarios de bajo rango y a los que parecían tener más poder. Poco a poco, la imagen de quiénes eran los responsables de la muerte de El Güero empezó a tomar forma en su mente. No solo los que dieron la orden, sino los que estuvieron allí, los que apretaron el gatillo, los que destrozaron el taller, los que se rieron. La idea de usar su taxi como arma no surgió de golpe.
Fue un proceso. Al principio pensó en comprar un arma en un enfrentamiento directo, pero sabía que eso era una locura. Él no era un asesino entrenado, era un taxista. Su fuerza residía en su anonimato, en su conocimiento de la calle, en su coche. Un día, mientras estaba parado en un semáforo observando un convoy de camionetas que claramente pertenecían al cartel, la idea lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su taxi. Podría ser su arma. Era discreto, familiar. Nadie sospecharía de un taxi. Y en el momento adecuado podría ser tan letal como cualquier bala. Empezó a pensar en cómo. No podía ser un ataque al azar. Tenía que ser preciso, contundente. Tenía que ser un mensaje de que no todos se dejaban pisotear. Un mensaje de que la impunidad tenía un límite. Se imaginó la escena una y otra vez, el momento, el lugar. Necesitaba que estuvieran todos juntos, o la mayor cantidad posible de los que él había identificado como los responsables directos. Estudió las calles, los cruces, las avenidas. Buscó un lugar donde pudiera tener la ventaja, donde la velocidad y el peso de su vehículo pudieran causar el mayor daño posible. Un lugar donde no hubiera demasiados civiles, donde pudiera desaparecer después. Los preparativos fueron silenciosos, meticulosos. Ricardo empezó a guardar dinero extra, a pasar menos tiempo en casa. Decía a su esposa que tenía más viajes, que había encontrado clientes buenos. Ella, preocupada por su cansancio, le pedía que descansara, sin saber la verdadera razón de sus largas horas. Revisó su taxi con una atención que nunca antes le había dado. Los frenos, el motor, la dirección... Todo tenía que estar en perfecto estado. No podía fallar. Cada noche antes de dormir, repasaba los rostros que había identificado, los patrones que había memorizado. La imagen de El Güero tendido en el suelo de su taller era el combustible que mantenía viva su determinación. La tristeza se había transformado en una furia fría, controlada, lista para estallar en el momento preciso. No había vuelta atrás. Ya no era Ricardo, el taxista amigable. Ahora era la sombra de la venganza, esperando su momento para golpear. Ricardo intensificó su rutina de vigilancia. Ya no era solo observar, era una cacería silenciosa. Cada día se mezclaba en el tráfico. Su taxi amarillo una parte más del paisaje urbano de Tijuana, pero sus ojos estaban entrenados para ver más allá. Seguía a los vehículos de lujo, camionetas polarizadas, coches deportivos que antes ignoraba. Memorizaba las matrículas, los modelos, los colores. Anotaba mentalmente las rutas que tomaban, los horarios en que aparecían en ciertos puntos de la ciudad. Descubrió que muchos de ellos frecuentaban una serie de bares, restaurantes y casas de seguridad en colonias específicas. Su conocimiento de la ciudad, de sus atajos y sus calles menos transitadas, era invaluable. Podía seguir a un coche durante kilómetros sin que el conductor, por muy atento que estuviera, sospechara que un taxi común y corriente lo tenía en la mira. Aprendió a identificar a los hombres por su forma de caminar, por sus tatuajes visibles, por los gestos que hacían al hablar por teléfono. No eran todos iguales. Algunos eran jóvenes y parecían nerviosos, otros eran más experimentados, con miradas duras y movimientos calculados. Se dio cuenta de que a veces los mismos rostros se repetían en diferentes vehículos o en diferentes lugares. Eso le ayudó a crear un mapa mental de la red del cartel, al menos de la parte que operaba cerca de donde el Güero había sido asesinado. Dedicó semanas a esto, cada día era una pieza más en el rompecabezas. Su memoria fotográfica, que antes usaba para recordar direcciones y nombres de calles, ahora la aplicaba para catalogar rostros y vehículos asociados al CJNG. Fue durante una de esas noches de vigilancia, afuera de un bar de mala muerte en la zona este, cuando logró identificar a los 12 sicarios clave. No fue de golpe, sino a lo largo de varios días. Primero vio a uno con un tatuaje distintivo en el cuello que había escuchado mencionar. Luego a otro con una cicatriz sobre la ceja. Escuchó sus apodos: el Chino, el Flaco, el Diablo. Cada vez que uno de ellos aparecía, Ricardo sentía un escalofrío. Eran ellos, los que habían estado en el taller de El Güero esa noche, los que habían reído mientras destruían todo. La rabia se inflamaba dentro de él, pero la mantenía bajo control. No era el momento. Estos 12 hombres solían moverse en un par de camionetas negras, a veces 3. Se reunían en el bar o en una casa discreta a pocas cuadras de allí. Había un patrón. Los martes por la noche casi siempre se juntaban para lo que parecía ser una reunión, o quizás solo para beber y celebrar sus fechorías.
Eran ruidosos, arrogantes, y Ricardo los observaba desde la oscuridad de su taxi, a veces a más de 100 metros de distancia, otras veces lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos de sus conversaciones. La imagen de El Güero, su mejor amigo, ensangrentado en el suelo, se repetía en su mente cada vez que los veía. El rostro de cada uno se grabó en su memoria, alimentando su determinación. No había espacio para la duda, solo para la certeza de su propósito. La oportunidad que esperaba se presentó de manera inesperada. Después de varias semanas de observación, notó que cada tercer martes del mes el grupo de 12 se reunía en la mencionada casa de seguridad y luego, alrededor de la medianoche, se dirigían a un punto de encuentro más grande, probablemente para una entrega o una reunión con un superior. Para llegar a este punto siempre tomaban la misma ruta, una calle relativamente estrecha, con pocas salidas, y un semáforo que solía ponerse en rojo justo antes de una curva pronunciada. Era perfecto. Era un cuello de botella. Un lugar donde los coches tendrían que reducir la velocidad, donde estarían juntos y compactos. Un lugar donde no habría muchos civiles a esas horas. La tensión de esperar el momento adecuado se volvió casi insoportable. Ricardo sentía que el tiempo se estiraba. Cada día era un siglo. Pero sabía que no podía apurarse, no podía cometer ningún error. Un fallo significaría su propia muerte, y la venganza de El Güero quedaría inconclusa. Cada vez que pasaba por ese cruce lo visualizaba. Imaginaba el momento exacto en que aceleraría, el ángulo, la fuerza. Los preparativos finales fueron más allá de la revisión de su taxi. Un día se despidió mentalmente de su esposa e hijos mientras dormían. No había forma de explicarles lo que estaba a punto de hacer, ni las consecuencias que podría acarrear. Sabía que este acto lo cambiaría todo, que ya no habría vuelta atrás a la vida sencilla que conocía. Compró unas vendas, alcohol y analgésicos. Empacó una pequeña mochila con algo de ropa y algo de dinero en efectivo. No sabía si los necesitaría, pero era mejor estar preparado para cualquier eventualidad. Revisó su taxi una última vez. El motor sonaba fuerte, los frenos respondían con precisión. El volante que tantas veces había girado para llevar a pasajeros a sus destinos, ahora sería el timón de su propia justicia. Se sentó en el asiento del conductor, la mano apretando el volante. Miró el espejo retrovisor. Vio su propio reflejo, un hombre cansado pero con una mirada de acero. La carga emocional de la decisión irreversible pesaba sobre él, pero también le daba una fuerza que nunca antes había sentido. No era un héroe, ni un justiciero. Era solo un hombre que había perdido a su mejor amigo y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para que su memoria no fuera en vano. La noche del tercer martes se acercaba, su momento. La mañana del tercer martes llegó con un sol implacable, como si el propio cielo estuviera ajeno a la tormenta que Ricardo llevaba dentro. Se despertó temprano, antes de que el gallo cantara, con una mezcla de nerviosismo y una determinación fría que le recorría las venas. Su rutina fue la de siempre, metódica, para no levantar sospechas. Preparó el café, ayudó a sus hijos a vestirse para la escuela y besó a su esposa en la frente, diciéndole que tendría un día ajetreado. Cada acto cotidiano se sentía cargado de un significado oculto, como si estuviera despidiéndose de esa vida que pronto dejaría atrás. Los últimos momentos de reflexión antes de ejecutar su plan fueron los más difíciles. Se sentó en la silla de la cocina con la taza de café humeante en las manos, mirando por la ventana. Las sombras de la mañana se alargaban sobre las calles de Tijuana, y él sintió que esas sombras eran un reflejo de lo que estaba a punto de hacer. No había vuelta atrás. Ya no era solo Ricardo, el taxista. Ahora era el instrumento de una justicia que la ley no había podido dar. A medida que el día avanzaba, Ricardo se mantuvo en su papel de taxista, recogiendo pasajeros, charlando sobre el clima y el tráfico. Pero su mente estaba en otra parte, calculando tiempos, visualizando la ruta, repasando cada detalle de su plan. A media tarde condujo hasta el punto que había elegido. Era un cruce en una calle concurrida, sí, pero a esas horas de la noche las luces de los negocios estarían apagadas y el flujo de vehículos disminuiría considerablemente. Justo antes del semáforo la calle se estrechaba ligeramente, y luego venía una curva cerrada. Era el lugar perfecto. Se estacionó a unas cuadras de distancia y observó. Imaginó los vehículos de los sicarios llegando, la sorpresa en sus rostros, el impacto, la paciencia y la tensión mientras el tiempo transcurría lentamente, lo estaban carcomiendo por dentro.
Pero Ricardo sabía que no podía flaquear. Cada minuto era una prueba de su resolve. Cuando el sol comenzó a ponerse, el cielo se tiñó de tonos naranjas y morados, y Ricardo sintió una punzada de melancolía. Era la belleza del mundo, la vida que estaba a punto de alterar para siempre. Condujo hasta su casa, cenó con su familia, y se despidió de ellos con abrazos más largos de lo habitual. Luego, bajo el pretexto de un viaje largo, se subió a su taxi. Había llenado el tanque, revisado los neumáticos y se aseguró de que todo estuviera en orden. El motor de su taxi, su fiel compañero de trabajo, ahora era el corazón de su venganza. Se posicionó en el lugar elegido, esperando la llegada de los sicarios. El entorno, ahora oscuro y silencioso, solo estaba interrumpido por el paso ocasional de algún coche solitario. La soledad de la espera era abrumadora, pero la imagen del güero le daba fuerza. El tiempo se arrastró. Las horas parecían minutos y los minutos eternidades. Ricardo tenía las manos apretadas en el volante, la vista fija en la distancia, esperando la señal. La noche era fresca, y una ligera brisa movía las hojas de los árboles. De repente, a lo lejos, vio las luces. Eran dos camionetas oscuras, blindadas, moviéndose en caravana. No había duda. Eran ellos. Los vehículos de los sicarios del CJNG aparecieron en el horizonte, confirmando la oportunidad. La adrenalina de Ricardo se disparó, un torrente helado que le recorrió el cuerpo. Contó mentalmente: 1, 2 camionetas. 12 hombres. Los objetivos. Su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Las camionetas se acercaban y Ricardo encendió el motor de su taxi. El rugido familiar del motor le dio una extraña sensación de calma. Observó cómo se aproximaban al semáforo. La luz se puso en ámbar, luego en rojo. Las camionetas, como siempre, redujeron la velocidad preparándose para detenerse. Era el momento. Ricardo aceleró su taxi con una fuerza inusitada. No dudó. No pensó en las consecuencias. Solo vio el rostro de El Güero, y la rabia lo impulsó hacia adelante. El taxi, un vehículo humilde y desgastado, se convirtió en un proyectil de acero. La descripción del momento del choque fue brutal. El impacto fue devastador, un estruendo metálico que resonó en la noche. El metal retorciéndose, el sonido de cristales rotos, los gritos confusos que se mezclaban con el chirrido de los neumáticos. Ricardo sintió un golpe seco en el pecho. El airbag se infló con violencia, pero él mantuvo el volante firme. El taxi se incrustó en la primera camioneta, arrastrándola hacia la segunda. La brutalidad y la velocidad del acto sorprendieron por completo a los sicarios. No tuvieron tiempo de reaccionar, de sacar sus armas, de siquiera comprender lo que estaba sucediendo. La carrocería del taxi se deformó, pero su inercia era imparable. Las dos camionetas fueron empujadas con fuerza, chocando entre sí y contra los muros de contención de la calle, convirtiéndose en una maraña de metal y carne. Ricardo sintió el impacto en cada fibra de su ser, pero una extraña sensación de satisfacción lo invadió. Había cumplido. Había golpeado donde más dolía. El mundo se volvió un caos de sirenas lejanas, voces alteradas y el olor a quemado. Pero en medio de todo, Ricardo, el taxista, se mantuvo firme, respirando con dificultad, con la mirada fija en el resultado de su terrible venganza. El caos después del choque era ensordecedor y visualmente abrumador. Los vehículos destrozados humeaban, una masa informe de metal retorcido y fragmentos de cristal esparcidos por el asfalto. Había cuerpos inertes y otros retorciéndose en el suelo, algunos atrapados entre los restos de las camionetas. El pánico se apoderó de la calle. Los pocos sicarios que pudieron haber sobrevivido al impacto inicial, aturdidos y heridos, intentaban levantarse, pero sus movimientos eran lentos y descoordinados. Sus armas, esparcidas por el suelo, estaban fuera de su alcance. Ricardo, a pesar del dolor punzante en su pecho y cabeza, evaluó rápidamente la situación. Su taxi, ahora una chatarra irreconocible, estaba incrustado en el amasijo de las camionetas. El airbag se había desinflado, dejándolo con un zumbido en los oídos y el sabor metálico de la sangre en la boca. A través del parabrisas roto vio la devastación. Los 12 hombres que había identificado, los que habían arrebatado a El Güero de su vida, estaban allí, tendidos, algunos sin vida, otros gravemente heridos. La confirmación visual de que su objetivo había sido cumplido en gran medida le produjo una extraña y amarga sensación de justicia. No había alegría,
solo un vacío oscuro mezclado con el dolor físico y el miedo creciente a las consecuencias. No había tiempo para el remordimiento. Otros vehículos se acercaban por la calle, atraídos por el estruendo. Las sirenas, que antes eran lejanas, ahora se oían más cerca. Ricardo sabía que cada segundo contaba. Con un esfuerzo sobrehumano abrió la puerta destrozada de su taxi. El metal gimió. Cojeando y con el cuerpo dolorido, se arrastró fuera del amasijo. La pierna izquierda le dolía intensamente y sintió un corte profundo en el brazo. Pero el impulso de huir era más fuerte que cualquier dolor. La fuga de Ricardo fue instintiva. Su conocimiento de las calles de Tijuana, forjado durante años de trabajo como taxista, se convirtió en su única arma. Se movió con dificultad, agachándose entre los coches estacionados, usando los callejones oscuros como cobertura. Escuchó gritos y disparos esporádicos detrás de él, probablemente de los sicarios heridos que intentaban reaccionar o de otros miembros del cartel que llegaban al lugar. La persecución inicial fue caótica. Otros vehículos, al parecer del CJNG, comenzaron a moverse, intentando dar con él. Pero Ricardo conocía cada atajo, cada pasadizo, cada sombra. Se deslizó por entre las casas, saltó bardas bajas, se perdió en la intrincada red de la ciudad. Su respiración era agitada, sus músculos ardían, pero no se detuvo. La imagen del güero sonriendo era el motor que lo mantenía en movimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a una zona más tranquila, alejada del bullicio del centro. Era un barrio humilde, con casas pequeñas y luces tenues. Encontró un pequeño almacén abandonado con la puerta entreabierta. Era un lugar sucio y polvoriento, pero ofrecía un escondite temporal. Entró, cerrando la puerta con cuidado detrás de él, y se desplomó en el suelo. La oscuridad y el silencio del almacén eran un bálsamo para sus sentidos sobrecargados. La adrenalina comenzó a disiparse, dejando paso a un agotamiento profundo y a un dolor agudo en todo el cuerpo. Se tocó el pecho y la cabeza, sintiendo los golpes y los cortes. Con un trozo de tela que encontró, intentó limpiar la sangre de su brazo. Cada movimiento era una agonía. En la quietud del escondite, Ricardo comenzó a procesar lo que acababa de hacer. La ferocidad del impacto, los gritos, el metal. Había arrollado a 12 sicarios. 12 vidas, o al menos 12 amenazas, borradas por su mano, por su taxi. La sensación de justicia se mezclaba con una pesadez abrumadora. ¿Había valido la pena? ¿Había honrado a El Güero de la manera correcta? No lo sabía. Solo sabía que no podía deshacerlo. La soledad del momento era palpable. No había nadie con quien hablar, nadie que pudiera comprender la tormenta de emociones que lo asaltaba. Se enfrentaba a las implicaciones de sus acciones. Había pasado de ser un taxista honesto y trabajador a un vengador, un hombre buscado. Su vida, tal como la conocía, había terminado en el momento en que pisó el acelerador. Ahora era un fantasma, un fugitivo. Miró sus manos, manchadas de sangre y mugre. Eran las mismas manos que habían sostenido el volante de su taxi durante años, las mismas que habían saludado a El Güero cada mañana. Ahora eran las manos de un hombre que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. La noche era larga y fría, y Ricardo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El eco del impacto aún resonaba en su mente, un recordatorio constante de su terrible acto de venganza. La furia y la conmoción dentro del cártel de Jalisco Nueva Generación, el CJNG, fue inmediata y brutal. La noticia del ataque corrió como pólvora entre sus filas, dejando una mezcla de incredulidad y rabia. 12 de los suyos, arrollados por un simple taxista. Era una afrenta inaceptable, un golpe a su imagen de invulnerabilidad. La orden de encontrar a Ricardo se emitió con una urgencia que rara vez se veía, desplegando todos sus recursos. Cada esquina de Tijuana se volvió un potencial punto de búsqueda. Cada vehículo sospechoso era detenido y revisado. La ciudad se transformó en un lugar peligroso para cualquiera que tuviera la más mínima similitud con la descripción de Ricardo. Sus sicarios peinaban las calles, interrogando a taxistas, buscando cualquier rastro, cualquier rumor. La recompensa por información que llevara a su paradero se disparó, incentivando a cualquiera con ganas de dinero fácil a delatar. Mientras tanto, las autoridades iniciaron su propia investigación sobre el incidente masivo. La escena del choque era un caos de metal retorcido y cuerpos. Al principio, la policía estaba confundida. ¿Un accidente? ¿Un ajuste de cuentas entre bandas rivales?
La cantidad de víctimas y la brutalidad del impacto sugerían algo más. Las cámaras de seguridad cercanas, si las había, se convirtieron en el foco de su atención. Los forenses trabajaban sin descanso, identificando a los muertos, confirmando sus vínculos con el crimen organizado. La presión para resolver el caso era inmensa, no solo por la cantidad de fallecidos, sino por la implicación de un cártel tan poderoso como el CJNG. Sin embargo, la dificultad de identificar al responsable era grande. El taxi de Ricardo estaba demasiado destrozado y él había logrado escapar sin dejar huellas claras. Los testigos aterrorizados daban versiones confusas o simplemente se negaban a hablar. La posible confusión sobre el móvil detrás del ataque era un rompecabezas para los investigadores. ¿Quién osaría atacar a un grupo tan grande y peligroso sin una afiliación clara? Así, Ricardo se convirtió en el hombre más buscado en Tijuana, tanto por el cartel como por la policía. Su vida se transformó en una constante huida, una sombra que se movía por la periferia. Cada día era una lucha por sobrevivir, por encontrar un lugar seguro donde dormir, algo que comer. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Cada coche que pasaba, cada mirada extraña, cada ruido repentino, lo ponía en alerta máxima. Ya no podía confiar en nadie. Sus antiguos conocidos, sus vecinos, incluso los pocos amigos que tenía además del Güero, ahora eran posibles delatores, ya sea por miedo al CJNG o por la recompensa ofrecida. La nostalgia por su vida anterior lo carcomía por dentro. Extrañaba su humilde taxi, ese viejo compañero de 1000 batallas, que se había convertido en el instrumento de su venganza. Extrañaba la rutina, la tranquilidad de saber que al final del día podía regresar a su casa. Sobre todo, extrañaba la amistad incondicional de El Güero, esa presencia constante que ahora era solo un doloroso recuerdo. En su desesperada situación, la ayuda inesperada fue casi inexistente. Tijuana, una ciudad acostumbrada a la ley del más fuerte, no era un lugar donde la gente se arriesgara por un desconocido, o peor, por alguien que había desafiado al cartel más temido. Los pocos que quizás lo respetaban en silencio por su audacia, no se atrevían a mover un dedo para ayudarlo. La soledad era absoluta. Ricardo no podía acercarse a nadie, ni siquiera a los más humildes, por temor a ponerlos en peligro o a ser traicionado. Cada sombra era una amenaza potencial, cada rincón un posible escondite. La lucha interna era constante. Había hecho lo correcto. Valía la pena todo este sufrimiento, esta vida de fugitivo, por una venganza que, aunque satisfactoria en el momento, ahora solo le traía más dolor y aislamiento. Se alimentaba de lo que podía encontrar, a menudo sobras o comida comprada, con el poco dinero que le quedaba, siempre con la precaución de no ser reconocido. Dormía donde podía, en edificios abandonados, en parques desolados, siempre alerta, con un ojo abierto. Las heridas del impacto de su taxi, aunque superficiales, nunca terminaban de curar del todo, constantes recordatorios físicos de su acto. La herida en el brazo le dolía con cada movimiento. La vida de Ricardo se había reducido a una sola meta: sobrevivir un día más. No había espacio para planes a largo plazo, solo para el instinto básico de preservar su existencia. A veces, por las noches, cuando el silencio era más profundo y la oscuridad más densa, la imagen del Güero volvía a su mente. Su sonrisa franca, sus chistes, el sonido de su risa. Esos recuerdos eran a la vez su motor y su tortura. Se preguntaba si el Güero estaría orgulloso de él, o si lo vería como un loco que había sacrificado todo por una justicia violenta. La línea entre héroe y criminal se desdibujaba con cada amanecer incierto. El destino de Ricardo, finalmente, tomó un giro inesperado pero inevitable. Fue una tarde, mientras intentaba comprar algo de comida en un pequeño mercado callejero en una colonia apartada, cuando una patrulla de la policía lo reconoció. No fue por una gran investigación, ni por una pista del cartel. Fue por el instinto de un viejo policía que había visto su foto en los boletines internos. Ricardo, con su barba crecida y la mirada cansada, apenas se parecía al hombre de la foto, pero algo en sus ojos, una chispa de desafío y desesperación, lo delató. Al percatarse de que lo habían identificado, Ricardo no corrió. Ya no le quedaban fuerzas para huir ni para luchar. Sabía que su tiempo había llegado. Se entregó sin oponer resistencia, con una calma que sorprendió a los agentes. Su entrega fue un momento de resignación, pero también de una extraña paz. El juego del gato y el ratón había terminado. Al ser esposado, miró al cielo de Tijuana por última vez, sintiendo el sol en su rostro,
una sensación que no había disfrutado en semanas. En ese instante no había arrepentimiento, solo el cansancio de una batalla librada. La noticia de su captura se esparció como pólvora por Tijuana. La reacción pública fue, como era de esperarse, dividida. Para algunos, Ricardo era un criminal, un asesino que había tomado la justicia por su propia mano, violando la ley y generando más violencia. Los periódicos hablaban de la audacia criminal del taxista, y los noticieros mostraban imágenes de los restos destrozados de los vehículos del CJNG como prueba de su brutalidad. Pero para muchos otros, especialmente en los barrios más humildes y castigados por la violencia del cartel, Ricardo se convirtió en un héroe rebelde. Hablaban de él en voz baja, con respeto, como el hombre que se atrevió a desafiar lo intocable. Historias de su valentía, a menudo exageradas, circulaban de boca en boca. Se decía que había limpiado la ciudad de esos malnacidos, que había puesto el ejemplo de que no todo estaba perdido. El debate sobre la justicia por mano propia se encendió en cada esquina, en cada taquería, en cada mercado. ¿Era Ricardo un justiciero o un delincuente? La respuesta dependía de a quién se le preguntara y de cuánto miedo se viviera. El impacto en el CJNG fue palpable, aunque jamás lo admitirían públicamente. La audacia de Ricardo, un simple taxista, había dejado una cicatriz en el cartel, demostrando su vulnerabilidad. 12 de sus hombres aniquilados por un civil. Esto era algo inaudito, una afrenta que no podían dejar pasar. Aunque Ricardo estuviera bajo custodia, el cartel prometió venganza no solo contra él, sino contra cualquiera que osara seguir su ejemplo. La seguridad dentro de sus operaciones se incrementó, sus movimientos se hicieron más cautelosos. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Si un taxista podía hacerlo, ¿qué más podría pasar? Esto llevó a un aumento de su brutalidad en otras áreas, un intento de reafirmar su poder y sembrar más terror, pero también a una reorganización interna para evitar que algo así volviera a suceder. La acción de Ricardo, aunque solitaria, había resonado en las entrañas del monstruo. En cuanto a la memoria de El Güero y el legado de Ricardo, la pregunta de si la venganza valió la pena quedó flotando en el aire. Para Ricardo en su celda la respuesta era compleja. Había cumplido su promesa. Había honrado a su amigo de la única manera que creyó posible. La memoria de El Güero ahora no era solo la de una víctima, sino la de un hombre cuya muerte había provocado una respuesta sin precedentes. Ricardo había sacrificado su libertad, su futuro, quizás su vida, por esa venganza. ¿Fue justicia? Quizás no una justicia legal, pero sí una justicia personal, visceral, que había apaciguado el infierno que llevaba dentro. El viejo taxi, si es que alguna pieza de él sobrevivió al impacto, se convirtió en un símbolo de la furia de un hombre común, de la desesperación que puede llevar a actos extraordinarios, y del precio inmenso de la lealtad en un mundo donde la ley a menudo parece ausente. La historia de Ricardo se sumó a las muchas leyendas urbanas de Tijuana, un recordatorio sombrío de que incluso en la oscuridad más profunda, un hombre puede encontrar la fuerza para golpear de vuelta, aunque el costo sea todo lo que tiene. Y así, en la compleja y violenta tapestry de Tijuana, la historia del taxista y su venganza quedó grabada, un eco de la justicia buscada en las sombras de una ciudad que nunca duerme.